Mi gente linda del Facebook. Y bueno, ahora también nos ven en YouTube y próximamente en Instagram. Y desde cualquier plataforma que te conectes y que me veas, quiero que sepas que para mí eres mi gente linda, porque te amo con el amor del Señor. Y bueno, si no sabes quién soy, mi nombre es Débora Bravo y me encuentras en Facebook como @Débora Bravo y rápidamente ves mi foto. Sígueme, estoy invitando a pastores, líderes que nos traigan palabra de verdad, también personas muy influyentes en el sector de la actualidad, para que nos estén contando todo esto que está sucediendo en el mundo y que nada más y nada menos explotó con el tema de la pandemia. Temas como Nuevo Orden Mundial, G5, bueno, ya sabéis que ayer tuvimos el programa de G5. Vamos a traer más y más temas para vosotros actuales que van a ayudarles para entender estos tiempos. Y bueno, próximamente voy a tener a un pastor muy querido para mi familia, amigo de mi esposo, conocidos desde hace años. Nada más y nada menos, mi esposo estuvo con él en un tiempo en Canarias cuando era soltero, o sea, imaginaros. Él se llama Juan Manuel Sierra. Y bueno, voy a compartir con vosotros un video del año 2015 donde el pastor Juan Manuel habla acerca del orden mundial y cómo el Señor lo usa para que el Espíritu Santo por medio de él hable verdades que son hoy en día actualidad. Entonces, ustedes van a poder ver todos los datos del pastor para encontrarlo ahí arriba en el post. Van a ver también, he puesto un link para que entren a YouTube, un link para que entren a su página web y un link para que entren a la página de la Iglesia del Pastor. Les voy a contar muy brevemente el resumen de la biografía del pastor Juan Manuel Sierra. Él es nacido en Caracas, Venezuela, el 2 de octubre de 1961. De padres españoles emigrantes, regresó a España, concretamente a la isla de Las Palmas de Gran Canaria, a la edad de 8 años. Con 17 años, él acepta al Señor junto con toda su familia. Y de ahí él siente el llamado de Dios para prepararse para el ministerio del pastorado. Estudió en el Seminario Bíblico de Las Palmas de Gran Canaria, graduándose el 31 de mayo del 81. Desde entonces comienza su ministerio y pastorado y empieza pastoreando, su primera iglesia en la isla de Tenerife. Se casa con una preciosa mujer llamada Elena en julio del 83, donde fruto de ese hermoso matrimonio nacen 2 preciosas hijas. En el año 99 viaja hacia Argentina, donde ellos ejercen como evangelistas durante 1 año y medio. En la actualidad pastorean la iglesia Centro Evangélico Vida Nueva, fundada en mayo del 2001. Ellos también tienen 2 congregaciones en la isla de Tenerife y pastorean también una congregación en Llagostera, provincia de Gerona. Esto está en Cataluña. Él es pastor, maestro y evangelista. Desde el año 2010 viaja a Israel llevando diferentes grupos varias veces por año para mostrarles la hermosa tierra de nuestro Señor Jesucristo. Y sin más preámbulo, vamos a invitar al pastor Manolo Sierra, que hoy trae un poderoso mensaje. Pastor Manolo, sea bienvenido a nuestra conexión. Vamos a ver si ahora sí es posible. Este es un tema muy, muy actual y necesario que como hijos de Dios, como cristianos y seguidores de Cristo, conozcamos para estar alertas. Es para aprender a estar firmes en la palabra de Dios. No miedo, no temor, porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Entonces, ahora sí, pastor, continúe contándonos. Sí, yo te decía que siempre la iglesia ha tenido la bendita esperanza de estar próxima a la venida del Señor, ¿sí? Pero ninguna generación ha tenido las características que esta generación tiene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los hermanos de la Segunda Guerra Mundial, que lo pasaron muy mal y fueron perseguidos y fueron masacrados,
y había un auténtico anticristo, un hombre terrible que mató a millones de judíos, en ese momento no existía el Estado de Israel. Por lo tanto, esa característica no se dio hace 70 años atrás. Pero hoy en día, esa característica fundamental, ese ingrediente indispensable para decir que estamos próximos a la venida del Señor Jesucristo, para nosotros ya es una realidad. Por lo tanto, aunque estamos simplemente en el inicio, en el principio de dolores, podemos asegurar, sin miedo a equivocarnos, que somos en este momento la generación más cerca de ver el cumplimiento profético que durante 2000 años la Iglesia no ha podido ver. Por lo tanto, todo lo que está ocurriendo es simplemente un pequeño botón de muestra de lo que se avecina. Esto no ha hecho más que empezar. Lo que ocurre es que lo que está ocurriendo tiene una característica, y es que ya no hay marcha atrás. Es decir, siempre ha habido momentos malos, siempre ha habido guerras, siempre ha habido persecuciones, siempre ha habido cosas feas. El pecado siempre ha existido. Lo que pasa es que en este momento, lo que está comenzando a ocurrir, ya no hay marcha atrás. Es la primera vez en la historia que más de 3.500 millones de personas están encerrados en sus hogares debido a un virus. Es la primera vez en muchísimas décadas que la Iglesia no puede salir a las calles. Es la primera vez en más de 3.500 años que el pueblo de Israel ha celebrado Pesaj, es decir, la fiesta de la Pascua, dentro de las casas y no pudiendo salir a las calles. Es decir, hay una serie de características que nunca se habían dado. Por lo tanto, lo bueno de todo esto, escucha bien esta frase, lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo todo. Por lo tanto, sí. Pastor, es que a eso es donde me gustaría llegar, porque hay mucha confusión y muchísimo, bueno, como siempre, ¿verdad? Los cristianos no se ponen de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo. Ese es un problema muy grave, porque hay personas predicando, ¿verdad? Sobre que no, que esto es una exageración, que esto no tiene nada que ver con los tiempos finales. Hay otras personas, pero los que conocemos la palabra de Dios, los que entendemos y vivimos en el Espíritu, cada vez más, por lo menos en mi persona, yo siento que el rapto puede ser en cualquier momento, y es lo que usted acaba de decir, que se está poniendo peor. Y la gente, y he escuchado muchas personas cristianas, maestros de la palabra, restarle importancia a esto que está sucediendo. Usted dijo que ya la humanidad había sufrido y habían pasado, pero esto que estamos viviendo, estos episodios son muy diferentes a lo que antes se vivió. Entonces, aquí tengo personas preguntando ya, pastora, ¿qué tiempos estamos viviendo? Mira, te voy a comentar algo. Tú has dicho algo que lo dicen muchos cristianos, y es que el rapto se puede producir en cualquier momento. Hagamos una prueba. ¿Qué hora tienes tú ahora ahí en Colombia? En Estados Unidos. En Estados Unidos son como las 3:30, yo creo, okay. Ya. Sí, 3:30. Más o menos, ¿hasta qué tiempo vamos a estar aquí conectados en directo? Pues como una hora, okay. Pastor. Lo que aguanten las 600 personas que casi que están ahí. Pongamos una prueba. El Señor Jesucristo, el rapto de la iglesia, no se va a producir hasta que termine este programa. ¿Sí? No va a venir durante el programa. Pongamos esa prueba. Si al finalizar el programa se produjo el rapto, me he equivocado y tendré que pedir perdón. Pero si al final del programa tú y yo seguimos aquí en este planeta Tierra y todos los que nos ven y escuchan, no me habré equivocado. Entonces pongamos esa prueba. ¿Y por qué, Pastor? ¿Por qué la prueba? Claro, ahí está la pregunta, ahí te quería llevar yo. Vamos a ver, cuando vamos por la carretera, por la autopista, hay una serie de señales que nos dan una información y te puede decir, bueno, si quiero ir a tal ciudad, faltan 400 kilómetros. Pero antes de llegar a esa ciudad, tú vas a encontrar por el camino señales que te dicen 150 kilómetros, 200 kilómetros, 80, ¿verdad? Es decir, tú sabes más o menos cuánto tiempo te va a llevar desde donde tú estás hasta el destino que quieres alcanzar por las señales
que te dan información durante el viaje. La Biblia está llena de señales. La palabra señal en la Biblia es la palabra ot. Ot. Entonces, cuando una persona en la Biblia lee las señales, lo que uno está leyendo son las banderas que arrojan información. Permíteme que me pare un segundito en esto. Millones de personas acamparon durante 40 años en el desierto. Millones de personas, niños, ancianos, mujeres, muchas familias. ¿Cómo podían orientarse si apenas tenían puntos de referencia en el desierto para saber dónde estaba su familia ubicada? Es como cuando vemos una piedra enorme en medio del mar y encontramos a millones de pelícanos, o a millones de gaviotas, o a millones de aves. Todas son iguales. ¿Cómo puede encontrar la mamá a su polluelo en medio de tantos millones de pájaros, que todos son iguales? O de pingüinos. Muy bien. El Señor nos ha dado señales, nos ha dado indicaciones, nos ha dado muchísima información. Lamentablemente la Iglesia ha perdido mucho tiempo en divisiones internas, en peleas inútiles y ridículas, y se han olvidado de que esas señales están para algo, no están simplemente para hacer un relleno en la Biblia, sino para darnos una información. En este momento no se dan las condiciones para el rapto de la Iglesia, y lo voy a demostrar al final del programa. Si el Señor no ha venido a lo largo del programa, yo no estaba equivocado en lo que decía. ¿Por qué los cristianos han perdido el tiempo en tantas tonterías en vez de haberse documentado y en vez de haber escudriñado las Escrituras y saber qué señal es la que se tiene que dar ahora y no aquella señal que estaban esperando? Si cada generación se caracteriza por sus señales, la generación de Jesús iba a ver la señal del profeta Jonás, la generación de Noé iba a ver la señal del diluvio, y así sucesivamente. Hay una serie de señales que aún todavía no se han dado para que podamos decir, el Señor puede venir ahora mismo. El Señor no va a venir ahora mismo. Entonces, cuando alguien oye esto por primera vez de labios de un pastor, dice, uff, este hombre o está loco o está diciendo cosas que yo en mi vida había oído. Bueno, pueden decir lo que quieran, pero tenemos que tener la seguridad. ¿Por qué dice la Biblia que tenemos que velar y orar para que aquel día no nos sorprenda? A muchos les va a sorprender la venida del Señor. A muchos les va a sorprender muchas cosas que están ocurriendo. A nosotros no tiene por qué asombrarnos. El apóstol Pedro dijo, ¿por qué os sorprendéis? ¿Por qué os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese? Entonces se han dicho tantas cosas acerca de la venida del Señor, acerca del rapto, acerca del anticristo, pero la inmensa mayoría de los creyentes, digamos de a pie, no saben encajar en el tiempo y en el espacio cada una de esas señales. Por lo tanto, hay gente que vive con temor, hay gente que vive sin ninguna preocupación por las cosas de los acontecimientos finales, y entonces lo que tenemos es que dar una instrucción, una enseñanza profunda y clara para que la gente sepa en qué tiempo nos encontramos. Por ejemplo, esta cita la teníamos hace tiempo, pero el encuentro, la realidad de la cita no se ha dado hasta hace unos minutos. Dios tiene una cita con nosotros, Dios tiene una cita con su iglesia, pero dice la Biblia, el día y la hora nadie sabe. Pero entonces, ¿para qué dio tantas señales? Si nadie sabe cuándo va a venir, ¿para qué queremos las señales? ¿A quién le dijo el Señor el día y la hora nadie sabe? ¿Y qué señales son las que están pasando? ¿Te das cuenta cómo es un tema tremendamente interesante que hay que dedicar tiempo? Sí, pastor. Y con respecto a lo que usted dice, que tenemos que entender los tiempos. Y esa es la motivación de estos programas que estamos haciendo por medio de nuestros canales, de que la gente no solamente conozca lo que se predica un domingo en la iglesia, sino que tengan el deseo de escudriñar la palabra, de conocer y de también poder entender los tiempos con respecto a lo que estamos viviendo, pastor, porque usted introdujo todo este tema con el tiempo. Bueno, en España, para que la gente entienda, en España tenéis restricciones aún más fuertes que en otros países. Hay personas de otros países que no entienden lo que estamos hablando porque no saben lo que se está viviendo en España y en otros países de Europa, donde no podéis salir si no se justifica, y si no lo justificáis les ponen una multa muy grande.
Entonces, la gente tiene que entender qué es lo que está pasando. Ayer hablábamos con un pastor acerca del tema 5G, de la tecnología, y por qué están insistiendo y por qué aún sin haberlo probado quieren implementar esa nueva tecnología. Y todo esto va unido. Y entonces las personas tienen que entender qué es lo que está pasando aquí en el planeta Tierra y a su vez aprender a leer la palabra de Dios. Y por eso yo les invito a todos que vayan y visiten la página del pastor, que es www.mividanueva.org, o su Facebook, el Facebook de la iglesia, perdón, la página que es @Centro Evangélico Vida Nueva. Usted ahí va a encontrar todos los mensajes. También lo puede poner en YouTube Pastor Manolo García o Manuel García, y usted va a encontrar, yo he puesto un link de un video de él para que tengan una idea. José Manuel Sierra. José Manuel Sierra. Pastor, hay más cosas que nos gustaría saber, pero cuéntenos un poquito más del tema escatológico en cuanto a los sucesos que estamos viviendo hoy en día. Mira, usted ya nos dejó claro que todavía no va a ser el rapto, no estamos cerca del rapto, pero ¿qué es lo que está pasando en estos tiempos que, si los podemos ya catalogar, finales? Mira, cuando ¿has sido madre alguna vez? Tengo un hijo de 12 años. Cuando te empezaron los dolores, ¿pariste al momento? No, 24 horas. Gracias a Dios que nací hombre, ¿eh? Mira. Y nació bueno, está bien. Cuando empezaron los dolores, te estaba anunciando que la criatura venía, pero que aún faltaba un poquito. Los dolores de parto ya han comenzado, pero todavía el bebé, si me permites el ejemplo, aún no ha nacido. Es decir, tenemos que darnos cuenta que los dolores ya han comenzado. La tierra está gimiendo con dolores de parto, ¿verdad? Pero los dolores anticipan un nacimiento, pero que va a tardar, en tu caso, 24 horas, en el caso de otras mujeres, me imagino que menos tiempo. Pero lo que está bien claro es que desde que empieza el dolor, desde que rompe agua, hasta que viene el niño, pasan unas horas. El mundo ha roto aguas. El mundo ha roto agua. Y los acontecimientos finales ya no tienen marcha atrás. Aún no ha comenzado la gran tribulación. Aún no se ha manifestado el anticristo. Ahora, lo bueno de los acontecimientos finales, lo bueno es que están en orden. Y tenemos un libro extraordinario, y es el famoso libro del Apocalipsis, que podemos decir que está en orden cronológico, cosa que la Biblia no tiene un orden cronológico. Pero el Señor es tan bueno, tan bondadoso con su iglesia, que ha puesto los acontecimientos finales en orden, para que sepamos que después del 1 va el 2, después del 2 va el 3, y así sucesivamente. Los acontecimientos finales están divididos en 7 años. Y esos 7 años, a su vez, están divididos en 3 años y medio y 3 años y medio, que es lo mismo que decir tiempo o la mitad de un tiempo, o 42 meses, o 1260 días. Son sinónimos. Esos 7 años están divididos en 2 partes, exactamente iguales. 3 años y medio una parte, 3 años y medio la segunda parte. En la primera parte, según el libro Apocalipsis, suceden lo que conocemos los caballos, los sellos, los 7 sellos y las 7 trompetas. Las 7 copas de la ira ocurren en la segunda parte de la gran tribulación. ¿Cuál es el acontecimiento que marca la mitad? La profanación del lugar santísimo, la abominación desoladora. La abominación desoladora es un término técnico que hace referencia a la profanación del Kadosh Kadoshim, es decir, del lugar más sagrado del templo de Jerusalén. Ahora, ¿cómo se va a profanar un templo que no existe? ¿Cómo pueden profanar un lugar santísimo que en este momento no está? ¿Qué hay en ese lugar ahora mismo? La mezquita de Omar. La mezquita de Omar está ocupando el lugar que ocupó antiguamente el templo de Jerusalén. Debajo de esa cúpula está el domo de la roca, donde el judaísmo dice que desde ahí creó Dios el mundo, ¿verdad? El centro, el ombligo de la tierra. Al lado está otra mezquita, que es la mezquita de Al-Aqsa, que está encima del pórtico de Salomón. Ahora bien, si esas mezquitas están ahora mismo, y la Biblia habla de que la profanación desoladora, la abominación desoladora se tiene que llevar a cabo, ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Que el templo aún no existe. Todo está preparado, todo está listo, pero faltan detalles,
falta una cosa que se llama la paraduma. El libro de Números nos da un capítulo entero acerca de la vaca roja o de la vaca bermeja, ¿verdad? Pero todo lo demás está preparado. El Museo del Templo en Jerusalén, que lo hemos visitado en muchas ocasiones, nos hace un recorrido, no virtual, sino un recorrido real de los instrumentos, de las vestiduras, de los utensilios que se van a utilizar en el Templo de Jerusalén. Pero el templo aún no existe, ¿verdad? Ahora bien, esa es una de las señales que yo estoy plenamente convencido de que vamos a ver muchos creyentes. Por favor, continúe con esa explicación de qué es lo que usted está seguro que vamos a ver con respecto a esta señal. Mira, fíjate qué interesante lo que está sucediendo en esta retransmisión. La guerra en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque la información es poder. Y el diablo no quiere que esta información llegue ni al mundo ni a la iglesia del Señor. Porque el diablo se mueve en la ignorancia. El diablo se mueve como pez en el agua en la ignorancia. Y como hay tanta ignorancia en la iglesia acerca de estos acontecimientos, por eso el otro día me llamaba gente de Estados Unidos preguntándose, asustado, diciendo, ay hermano, nos tenemos que dejar poner la vacuna porque nos van a poner la marca de la bestia. Y yo digo, Dios mío, qué lástima, ¿cómo está tu amada iglesia? Tremendo. Es decir, aún no se ha manifestado el anticristo, pero ya el anticristo, antes de que empiece la tribulación, se va a dedicar a marcar a la gente. Sí, son unos disparates, una locura. Es decir, la gente oye que hay una bestia, que hay una marca de la bestia, que hay unas trompetas, que hay unos sellos, pero no sabe ubicar cronológicamente todo lo que la Biblia explica de una forma tremenda. Y ¿sabes qué, Débora? Mucha gente me dice, pero mire, pastor, yo cuando leo el Apocalipsis no lo entiendo. Eso es una tragedia. Eso es una tragedia. ¿Cómo usted va a decir que no entiende la Biblia? Pero ¿saben lo peor todavía? Que hay muchos pastores que nunca predican del Apocalipsis. Pastor, ahí es donde yo quiero llegar. En este tiempo, es que somos pastores, mi esposo y yo, y fuimos enviados a Estados Unidos y tenemos una encomienda especial de Dios. El Señor nos dijo a nosotros claramente que nos traía para marcar una diferencia. Y no caemos muy bien porque mi esposo y yo predicamos palabra, palabra, palabra. La gente se ha acostumbrado a escuchar que Dios es amor, que Dios es pura misericordia, que no pasa nada. Y poco a poco han estado abriendo puertas. Y pastor, mucha gente hasta vive una vida cristiana, no sé cómo llamarle, pero vive una vida cristiana tan cómoda y vienen a la iglesia como si fuese un lugar de actividades, un club social. Y esto ha sido bárbaro, pastor, en este tiempo ver cómo la gente ha perdido ese gran amor, se olvidó de ese primer amor, se olvidó de lo que realmente venimos a hacer en la iglesia. Y casi que, no, es que estos pastores predican mucho del pedir perdón, del arrepentimiento, de la salvación. No, yo mejor me voy a otra iglesia donde me hablen de psicología y me hablen. Pastor, ¿por qué ha pasado eso? Bueno, primero porque las ovejas lo han permitido. Es decir, es cierto que se ha metido mucha basura, mucho veneno en las congregaciones, pero muchas ovejas es lo que querían. Es decir, hay un refrán que dice que cada país o cada gobierno tiene los políticos que se merece, ¿no? Yo creo que muchas veces vemos cosas terribles en las iglesias, pero yo le pregunto a la gente, ¿y tú qué has hecho? ¿Tú qué haces? Porque si tú me dices, no, es que en mi iglesia se enseñan barbaridades, en mi iglesia no se enseña la Biblia, en mi iglesia se hace esto o aquello. Muy bien, perfecto, veo que te has dado cuenta. ¿Y ahora qué vas a hacer? Es decir, hay mucha gente que le gusta el relajo. Hay mucha gente que el compromiso, la santidad... Tú llamabas ahora, no, porque la vida cristiana de alguna gente es que no es vida cristiana. El problema es que mucha gente se siente cómoda en la iglesia. Y la iglesia, cuando solamente la gente va porque me siento cómoda, esa iglesia tiene un serio problema. Porque hay gente que se tiene que sentir incomodísima en la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, si yo voy a la iglesia porque me siento cómodo, pues yo me pensaría mucho como pastor qué es lo que yo estoy predicando. Porque el pastor tiene dos puntos, pastor, o tiene que ser muy amado o muy odiado. No hay término medio. Y eso pude verlo en sus redes. Veo que lo sigue mucha gente, que ven sus prédicas, pero en el templo es como el nuestro. 5 o 6, ¿verdad? Y nos sigue más gente de fuera que los que están aquí. Y
he visto o he sentido y hemos hablado con otros pastores que estamos en esta misma sintonía de entender esto que está sucediendo espiritual en las iglesias. Y para empezar, no nos vamos a vender. Es algo que yo siempre lo digo cuando predico, hermano, yo no me caso con nadie, yo solamente estoy casada con Cristo. Y si a usted no le gusta, bueno, hay muchas iglesias. Es más, aquí donde yo vivo, pastor, está lleno Seguro. de iglesias. Y una de las cosas que no nos tiene que importar o dar miedo es tratar de agradarle a la gente, que creo que eso es en lo que muchos líderes hemos fallado en algún momento. Quiero agradarle a Dios, pastor. Me encanta escucharle. Es más, saber que usted fue uno de los mentores de mi esposo en su juventud es una bendición. Muchas gracias, pastor. Y queremos seguir en la brecha como pastores, amén, orando, continuar con esta palabra, que la gente entienda que tenemos que hablar la verdad, no solamente una parte de la Biblia, es toda la Biblia en su plenitud, en su totalidad. Pastor, hay temas, la gente está preguntando mucho, alguien estaba aquí haciendo una pregunta muy interesante, dice Edward Yayo, entonces, ¿en qué tiempo estamos? Si muchas señales se han mostrado y están pasando. Él quiere saber en qué tiempo estamos, concretamente. Bueno, una vez le pregunté a una persona en Jerusalén en qué tiempo estamos y me dijo, falta una hora para que se complete las 24, ¿no? Si estamos cerca, no todavía de la venida del Señor, no confundamos una cosa con otra, estamos cerca de la manifestación del anticristo. Es decir, siempre se han hecho referencias al orden mundial, a todo este tema, ¿verdad? Pero el mundo va a entrar en una crisis tan espectacular que en el momento en el que aparezca un Señor que ofrezca paz, tranquilidad, trabajo, economía, bienestar, la gente le va a dar igual si es musulmán, cristiano, ateo o satanista. Este personaje, que es un personaje político, no es un señor que va con un tenedor y con un rabo en la espalda y con unos cuernos en la cabeza, sino es un líder político, será un líder tan carismático, tan satánicamente ungido, que será capaz de arrastrar a multitudes y a millones de personas. Porque va a ser una persona, porque es la última oportunidad que le queda al diablo. Si el diablo ha utilizado cantidad de gente y cantidad de cosas a lo largo de la historia, pero Satanás sabe que la última oportunidad que le queda para destruir los planes de Dios es utilizando y ungiendo a este hombre. Fíjate qué cosa te voy a decir ahora. Satanás es un ser destructivo, un ser maligno, un ser que odia a la familia, que odia la paz, que odia el amor. Por primera vez en toda la historia de la humanidad, un instrumento del diablo, negando la naturaleza diabólica, va a ofrecer lo que el diablo no puede ofrecer: paz y seguridad. ¿Por qué va a venir? Pastor, en su prédica del 2015, que le pido a todos que vayan y la vean, nada más acaben este video, se llama Nuevo Orden Mundial y aparece con el pastor José Manuel. José Manuel, sorry, pastor. José Manuel, porque es que yo veo J. Manuel. José Manuel Sierra, y de cariño Manolo Sierra. Pastor, usted en esa prédica, en esa enseñanza, habló acerca, dando verdad, hablando del nuevo orden y todo esto, y de la imagen o de la procedencia del anticristo. Y ahí es donde yo quiero llegar, porque mucha gente se atreve a dar nombre y apellido. Y han estado hablando de Bill Gates, el Papa, que si el presidente de, creo que es El Salvador, este presidente joven, el más joven, que supuestamente es cristiano, no lo sé, pero se atreven a dar nombres y la gente está como muy, se ha convertido esto como en la búsqueda del anticristo, sí. ¿No? Pero pastor, hay algo muy claro que usted deja y habla de la maldad. Cuéntenos algunas características claves de este personaje. Mira, hasta en una reunión hace años que estuve en Madrid, alguien dijo que ya sabía quién era el anticristo. Dice que era el rey actualmente que tenemos en España. Fíjate tú el disparate tan grande, ¿no? Pero no tiene pinta. No, ¿sabes lo que pasa? Que Juan, vamos a ver, los idiomas que el Señor escogió para que se escribiera su bendita y preciosa palabra son idiomas tremendamente ricos. Son idiomas alfanuméricos.
Es decir, son idiomas, tanto el griego como el hebreo, que cada letra tiene un valor numérico y cada valor numérico coincide con una letra del Aleph Bet, ¿verdad? Lo cual quiere decir que tú puedes sacar el valor numérico de cada palabra, de cada nombre, de cada lugar. ¿Por qué? Porque cada letra es un número. Por ejemplo, suponte que la A de nuestro abecedario fuera el 1, la B fuera el 2, la C sería el 3, así sucesivamente. Ok. Juan dice, aquí hay sabiduría. Es decir, cuidado que voy a dar una información que sus destinatarios entendían perfectamente lo que quería decir, pero lamentablemente con el paso del tiempo la Iglesia perdió esta información de vital importancia. Él no nos da el nombre de la bestia, no nos da el nombre de este personaje siniestro, pero nos da el valor numérico. Dice el nombre o el número de su nombre es 666. Es una repetición de 36. Ok, entonces, cuando tengamos la sospecha de que fulanito o menganito puede ser el anticristo, saquemos el valor numérico de su nombre. Puede ser que coincida, puede ser que no. Si no coincide, automáticamente se descarta. Si coincide el valor numérico de su nombre con este número siniestro, el famoso 666, ya tenemos una pista, pero es que hay muchos más. Por ejemplo, una de las cosas que nos dice Daniel acerca de este personaje es que del amor de las mujeres no hará caso. Ahora uno dice, bueno, si del amor de las mujeres no hará caso, puede tener una doble interpretación. O es un gay, un homosexual, cosa que no me extrañaría, porque con el auge que está teniendo este movimiento a nivel mundial, no me extrañaría. Puede ser también una especie de hombre bisexual, o puede ser una persona que no quiera a las mujeres, que no sea nada, pero que simplemente no quiera absolutamente. Otro detalle interesante. Después, otro detalle interesante, dice que del Dios de sus padres no hará caso. Ahora, esa palabra se escribió en Babilonia y la escribió Daniel al pueblo de Israel. El Dios de sus padres, el Dios de sus padres se refiere al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios verdadero. Entonces uno dice, pero en Babilonia, ¿quién adoraba al Dios verdadero? Solamente el pueblo de Israel. Los judíos adoraban al Dios verdadero, los demás, todos los pueblos eran politeístas. Si dice que rechaza al Dios verdadero, bueno, pues nos está dando una pista muy interesante, que su padre o su madre puede ser judío. Pero ¿por qué yo creo que su madre tiene que ser judía? Por una razón. Porque en el Estado de Israel, en este momento, digamos, el reconocimiento que eres judío no viene por la parte paterna, sino por parte materna. Israel va a hacer un pacto, el pacto de muerte, que lo llama la Biblia, va a hacer un pacto y va a reconocer a este anti-Mashiach, anti-ungido, como su Mesías. ¿Cómo va a reconocer a un gentil Israel como su Mesías? Entonces, por una parte tiene que ser judío y por otra parte puede ser americano, árabe o lo que tú quieras. Es decir, la Biblia da muchísimos datos sobre este personaje. Mira, el Papa no puede ser el anticristo, porque el Papa no es un líder político, es más bien un líder religioso. Ahora, el Vaticano, Roma, va a jugar un papel fundamental en los últimos tiempos, más de lo que nos imaginamos. Pero no es el anticristo el Papa, ¿vale? Entonces, son muchos los detalles que la Biblia nos proporciona para no estar despistados, ni distraídos, ni decir, ¿será este? ¿Será aquel? Es decir, la Biblia nos da mucha información, que hay que conocerla. Y cuando conocemos esa información, podemos vivir con la tranquilidad de que todavía el anticristo no se ha manifestado, no se ha dado a conocer. Hay alguien que acaba de preguntar desde España y dice, pastor, que ella lo sigue, que ve todas sus prédicas y quiere saber si usted, con los conocimientos que tiene, podría, si usted ya cree o ya sabe quién puede ser este personaje que va a prometer, ¿verdad? Trabajo, dinero, paz. No, hay muchas especulaciones, pero no se sabe en este momento quién puede. Yo creo que está vivo. Yo totalmente convencido de que el anticristo está vivo. Es un personaje de que ya nació, por supuesto. Es un personaje con padre, con madre, no es un ser demoníaco que viene del infierno, no, es un hombre con padre, con madre, con familia, con pasaporte, en fin, con todas las características humanas, ¿verdad? Con una unción satánica tremenda, pero no sabemos quién es. Ya estará instalado en alguna parte, en algún gobierno, porque ya
ya tiene que por lo menos estar formando. Hay 10 naciones que lo van a apoyar a muerte. Hay 10 naciones que le van a dar todo su poder militar, económico, político, hasta religioso, para que este líder ejerza una influencia cada vez mayor sobre, no digo todo el mundo, pero sobre mucha parte del mundo. Pastor, ¿qué es lo que, antes de hacerle unas preguntas que yo tengo que tienen muchísimo que ver con la actualidad, ya saben todas las personas que me siguen que la motivación primordial de estos live con hombres de Dios como usted es que la gente pueda entender la actualidad y pueda entender el tema escatológico para que ellos puedan orar, para que sepan cómo orar en estos tiempos, pastor, porque estos tiempos son muy puntuales. Estos tiempos, el Señor nos ha encomendado orar por la paz. Paz de Jerusalén. Entrado una llamada. Me está entrando una llamada y lo siento mucho, lo voy a estar cortando. Por la paz de Jerusalén, por la ciudad, y hay peticiones de Dios en la Biblia, qué es lo que tenemos que hacer, nos guía. La palabra de Dios es una guía, la primordial, pastor, pero por alguna razón la gente se lleva de libros escritos por hombres, por una razón la gente está continuamente inmersa en vídeos, en cosas que ni siquiera tienen que ver con la actualidad. Y es más, gente cristiana no quiere ver las noticias porque no quieren informarse para no preocuparse, ¿no? Esa es es verdad, sí. Pastor. Hay gente que yo le he dicho, hermana, usted ha visto la noticia, hay que orar por esto. En una guía de oración espiritual. Vamos a orar por tal ciudad, ¿no? O cuando han estado sucediendo todas estas cosas graves en Europa, en España, en Italia, yo pedía oración y la gente, pero es que hay que orar por todo el mundo, sí, pero vamos a orar específicamente porque tenemos que entender los tiempos, los sucesos, las señales. Pastor, ¿qué es lo que la gente tiene que saber hoy para poder tener una dirección de oración? Y no solo estar orando por su necesidad y siempre por su necesidad, o pidiéndole a Dios. ¿Qué es lo que la gente cristiana tiene que hacer en este tiempo? Volver a la Biblia, volver a la palabra de Dios. Es tanto el desconocimiento, el desapego, la ignorancia que hay en el pueblo de Dios, pero también por otra parte estoy encontrando que hay un hambre y un deseo de aprender. Yo creo que mucha gente ha sido víctima de una mala enseñanza. Y por eso mucha gente ignora y por eso mucha gente han vivido un cristianismo light, han vivido un cristianismo centrado en ellos mismos, que realmente no es cristianismo, lo llamamos cristianismo por llamarlo algo, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es volver a las Escrituras. Mira, por ejemplo, cuando Daniel estaba en Babilonia cautivo, la Biblia dice que él escudriñaba las Escrituras del profeta Jeremías, que era el que había dicho cuánto tiempo iba a estar en cautiverio las tribus del sur, es decir, Judá y Benjamín. Es decir, él oraba, pero escudriñaba la palabra, porque él sabía que a través de la palabra él podía recibir la información necesaria y a través de la oración la fortaleza para saber acoplarse al tiempo en el cual él vivía. Si usted solamente ora y no lee la palabra, le falta algo muy importante, porque la revelación de Dios no viene por la oración simplemente, sino viene por la palabra. Por el exactamente. Oír la palabra de Ahora, Dios. en hebreo, la palabra oír, Shema, también es obedecer. Es un término polivalente. Cuando dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ponga la palabra obedecer. El que tiene oídos para oír, obedezca lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ese versículo que tú has mencionado dice, la fe viene por oír, y por oír la palabra. Ok, entonces mañana por la mañana, cuando nos levantemos temprano, ponemos en internet alguien que nos lea la Biblia, que hay programas que te leen la Biblia, sí. Y usted tiene todo el día la Biblia, y es decir, al final del día usted tiene que tener una fe tremenda, porque usted lleva 12 horas escuchando la Biblia todo el día, porque dice que la fe viene por oír. No pasa nada. Por lo tanto, lo que la iglesia tiene que hacer es obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es que lo que tenemos que es salir de nosotros mismos, crucificarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra carne, nuestras pasiones, romper nuestra agenda
y ser llevados por el viento del Espíritu de Dios, que es lo que dice en Juan capítulo 3. Entonces, los tiempos en los que estamos viviendo, Dios está purificando a la iglesia. ¿El juicio por dónde tiene que comenzar? ¿Por los Estados Unidos? ¿Por Rusia? ¿Por Europa? ¿Por África? No, señor. El juicio empieza por la casa de Dios. Porque la iglesia en estos tiempos tiene que jugar un papel fundamental. ¿Por qué? Porque va a ser la Ruth que va a consolar y animar y a guiar a la pobrecita Noemí, que ya no da más y que se ha quedado viuda y que ya no le quedan recursos. El libro de Ruth no solamente es un libro histórico, para mí es un libro que contiene un mensaje revelador profético espectacular. ¿Quién era Ruth? La moabita, la gentil que se convierte al Dios de Israel. ¿Quién era Noemí? La judía que ya no da más, que está cansada, que está agotada, que ya no tiene recursos, que ya no tiene marido, que ya no tiene hijos, pero tiene una nuera que la ama y le dice, tú no te preocupes, que yo voy a estar contigo. Es decir, porque tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Lo que tú pases, yo lo voy a pasar. Si tú a donde tú vayas. Exacto, si tú pasas hambre, yo pasaré hambre. Si tú pasas frío, yo pasaré frío. Wow. Entonces, es un mensaje profético, la iglesia animando, la iglesia consolando a Israel, provocándole a celos, porque el judío no se convierte por la predicación del evangelio, porque para él es locura. Fuera de Israel, predique todo lo que quieran. Israel, usted tiene que predicar de otra manera, provocándole a celos. Es decir, demostrándole primeramente su conocimiento bíblico, demostrándole su amor por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y viviendo una vida que verdaderamente usted demuestre que ama, respeta y apoya al pueblo de Israel. ¿Qué es orar por la paz de Jerusalén? Señor, bendice a Israel, que no le pase nada y que hoy no lo ataquen. No, es mucho más que eso. Shalom significa bienestar, significa prosperidad. Es decir, que la ciudad de Jerusalén, que el país de Israel sea un país próspero, porque si es próspero, bendecirá a las naciones y Dios enviará a través de ellos sanidad y medicina. Y miren ustedes por dónde. Ahora Israel está inventando medicinas para sanar a todo el planeta Tierra. Entonces, la iglesia tiene que jugar un papel fundamental en los últimos tiempos. Y por eso el Señor está purificando, está limpiando, está tratando con la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos cumplir la misión más importante de la historia. Seguir predicando el evangelio, pero ser un botón de muestra, un punto de referencia a Israel. Porque Israel se va a quedar más sola que la una, pero solamente va a tener el apoyo de Dios y del pueblo de Dios. Pastor, y viendo todo lo que está sucediendo, ayer veía un tuit que me enviaban acerca de pues, los gobiernos, las cosas que hablan, los que tuitean, lo que están haciendo. Mi esposo y yo llevamos una serie de alabanza y adoración familiar en nuestra casa y hacemos programas en Facebook porque la intención es alcanzar a la mayor cantidad de gente posible con la palabra de Dios, con la salvación. Pero obviamente el exponernos en cámara como ahora, donde ya tenemos más de 1000 personas conectadas en live y luego este video lo van a volver a ver otras personas. Entonces es exponernos, ¿verdad? Y la gente pues empieza a hablar, a criticar. Pero hubo un tiempo donde el Señor nos movió a orar por Trump. No lo sé por qué. No estamos en política, no somos personas de juzgar a uno o a otro. Pero bueno, usted sabe que Trump lamentablemente ha cometido algunos errores verbales, ¿verdad? Y se metió como en una guerra contra el mundo hispano aquí en los Estados Unidos. Y entonces la gente hispana no lo quiere por el tema de las declaraciones que hizo alguna vez acerca del México, de cerrar fronteras y todo lo demás. Pero ¿qué es lo que un cristiano, porque usted acaba de decir que nuestro papel es puntual? Y es lo que yo quiero que la gente lo escuche de sus labios y de cada pastor que venga a nuestros lives. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cómo debemos orar por los gobernantes? ¿Cómo debemos orar por nuestras naciones? Porque todas las naciones hoy están en un lockdown, en un encierro. ¿Cómo hay que orar para Mira, yo sinceramente creo que el que quita y pone reyes, como dice la palabra, es Dios. Si Dios puso a un Nabucodonosor, Dios puso a un Ciro, Dios puso a todos los gobernantes, nos gusten o no nos gusten. Puede ser que el presidente Trump, que apoya a muerte a Israel y apoya a los cristianos, puede ser que sea la última oportunidad que Dios le da a Estados Unidos para que se pongan de rodilla y que clamen al verdadero Dios antes
antes de que cambien radicalmente las cosas, en lo económico, en lo político, en lo espiritual, etcétera, etcétera. Ahora bien, no son iguales los gobernantes, por ejemplo, el gobernante de Estados Unidos es completamente diferente al gobernante que tenemos en España, que es un ateo, es una persona que se ha aliado con el comunismo, es una persona que no respeta a Dios ni a su palabra, cosa que no sucede, por ejemplo, con el presidente Trump. Tampoco la influencia de Trump es exactamente igual que la influencia que tenemos de este presidente, que no tiene ninguna influencia ni siquiera en España. Por lo tanto, yo creo que cada país tiene sus características y lo que tenemos que hacer es orar para que Dios se canalice a través de ellos. Y claro, no son perfectos. Harán declaraciones, dirán cosas que a un sector, a un colectivo le pueden gustar más que a otro. Pero aquí lo que tenemos que buscar es el trasfondo espiritual, tener una interpretación. Porque claro, lógicamente a los mexicanos no le hace ninguna gracia que el presidente diga que va a poner un muro y que no va a dejar entrar a nadie. Claro, eso no es agradable para la gente que quiere entrar en Estados Unidos. Pero por encima del muro, por encima de lo que haya dicho en contra de los hispanos, lo que tenemos que ver es si Dios en un momento determinado está usando a este hombre en una línea espiritual con la iglesia y con Israel. Y todo lo demás es perdonable. Lo que no es perdonable en ningún líder mundial es que odie a Israel y persiga a los cristianos. Eso es lo que no es perdonable ni aceptable en ningún líder. Y cosas como el aborto, exacto. Pastor, el presidente Trump no apoya exacto. la ley de aborto. Cosas como lo que hablábamos antes del LGTB. Sí. Trump ha sido muy fuerte y muy directo con esas cosas. Lo que usted acaba de decir es muy puntual. Ayer lo hablábamos en nuestro programa de 5G. En España, desde hace muchos años, ya hoy hablaba con una persona de España y le digo, ya España no es de los españoles, España es de los chinos. O sea, el tema del Huawei, de la tecnología y todo lo que el comunismo que usted acaba de confirmar. Pastor, para ir cerrando nuestra conversación, me va a dar mucha pena porque tenemos 1000 personas mínimo conectadas en vivo. Hay una pregunta que ha estado causando muchos como pensamientos, cosas encontradas, porque pues hay informes y todo está ya en plataformas, o sea, todo sale a la luz porque los científicos hablan, doctores hablan, personas que deciden no callarse, ¿verdad? Y científicos y virólogos dicen que es imposible hallar una vacuna en menos de un año. Y usted acaba de hablar de que Israel está trabajando también en encontrar esa medicina. Pero, Pastor, ¿qué es lo que usted cree con respecto a todos estos conocimientos escatológicos que usted tiene? ¿Usted cree que la vacuna realmente es lo que dicen de que salió de un murciélago o la vacuna ha sido creada? Y sabemos que lo que usted y yo estamos hablando ahora ya se preveyó hace mucho tiempo atrás en estas redes. Yo me alegro muchísimo de que los científicos estén diciendo que es imposible en menos de un año tener una vacuna. Yo me alegro tanto de que digan eso, porque van a quedar en evidencia y van a hacer el ridículo estos que van de científicos y de listos. Y va a ocurrir lo que dice la Biblia, que queriendo ser sabios se hacen necios. Cuando Israel, si Dios lo permite, saque la vacuna, todos estos científicos o pseudocientíficos van a tener que reconocer que si Dios quiere mañana, dentro de media hora, darle la sabiduría y la revelación necesaria a los científicos, por ejemplo, del pueblo de Israel, para que inventen una vacuna, Dios lo puede hacer. ¿O es que acaso no era un imposible que una mujer con 90 años estéril fuera madre? ¿O es que acaso no es imposible que se abra un mar para que 4 millones de personas caminen por en medio de él como si fuera tierra seca? ¿O es que acaso es fácil que millones y millones de codornices inunden todo el campamento donde estaba acampado el pueblo de Israel y coman carne hasta que les saliera por las orejas? O que saliera agua de las rocas, o que cayera pan del cielo. La Biblia está llena de imposibles. Pero el imposible es el terreno favorito de Dios. Escucha bien, el imposible es el terreno donde Dios se mueve cómodamente, porque nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Por lo tanto, amén, que sigan diciendo que es imposible, que sigan diciendo que no hay cura, que sigan diciendo, al final van a tener que reconocer que para Dios no hay nada imposible. Amén. Y hay un título ya en las noticias y en todos los periódicos acerca de la nueva normalidad. Es más, ya España está empezando a vivir una nueva normalidad.
que yo lo ponía en mis redes ayer, rima con nuevo orden mundial, no lo sé, lo dejo ahí, pero ya esto es evidente, ya nadie se esconde. Muchas personas me han llamado para decirme que en España están hablando ya los líderes europeos acerca de nuevas normas por el nuevo orden mundial. Hasta un militar salió hablando en temas de noticias. Sí. Pastor, cuénteme, ¿qué está pasando y qué va a pasar con este tema? Y hay una pregunta también que vamos a conectar acerca Gabriel Nova dice, ¿qué pasaría con nosotros los cristianos si vamos en contra del orden mundial? Así que vamos a ligar estas dos preguntas. La mía, ¿qué está pasando y qué va a pasar con este tema? Porque ya los europeos, los líderes europeos le están diciendo, advirtiendo a la gente. ¿Y qué pasaría con el cristiano si va en contra? Bueno, vamos a ver, la Iglesia ha sobrevivido durante 2000 años a todo tipo de ataques. La Iglesia ha sobrevivido al comunismo, a dictaduras, a persecuciones, a matanzas, a falsas doctrinas, a divisiones internas, a falsos apóstoles, a falsos profetas. Es decir, la Iglesia del Señor es indestructible. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. A nosotros, si andamos en victoria, si andamos en santidad, si estamos alineados con el Señor, lo que nos va a pasar es simple y llanamente lo que Dios quiera que nos pase, ni más ni menos. Es decir, si viene persecución, el Señor nos dará la gracia para soportarla. ¿O es que acaso no han muerto millones de hermanos nuestros y han muerto hace poco muchos siendo perseguidos en países cercanos a los nuestros? Es decir, el nuevo orden mundial, si nos pilla a nosotros, si lo llegamos a conocer y se logra fraguar la idea de un nuevo orden mundial y nos toca a nosotros vivir en él, pues seguir como siempre, orando, velando, escudriñando su palabra, y el Señor nos protegerá. Y aunque andemos por valles de sombra y de muerte, no temerá mal alguno mi corazón, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Por lo tanto, pase lo que pase, nosotros tenemos seguro de vida. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores con nosotros. Así que no tenemos que tener miedo de nada ni de nadie, porque si el Señor permitió que naciéramos, viviéramos y ministráramos en esta época, el Señor sabe perfectamente por qué permitió que viviéramos en esta generación, y el Señor no nos va a dejar ser probados más de lo que podemos resistir. Si no, sería una injusticia por su parte. Y estar firmes, pastor, que estar firmes con la armadura puesta, la armadura de Dios, no es salir a pelear ni es salir a hacer escándalo, sino es para resistir el día malo. Y me gustaría, Pastor Juan, que usted cerrara haciendo un llamado de fe, porque en estas 1100 personas que están conectadas, estoy segura que habrá gente que dice, yo quiero conocer ese Dios, yo quiero tener una experiencia con ese Dios que este pastor y esta mujer están hablando. Pastor, por favor, haga un llamado de fe a las personas. Sí, yo quiero decirle a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento que la única forma, la única manera segura de poder sobrevivir y de poder vivir en victoria firmes, sin temor, sin angustia, sin nerviosismo, es teniendo a Cristo en el corazón. No me refiero a ese Cristo religioso, a ese Cristo lejano y frío y distante de la necesidad humana, sino a ese Cristo que se acercó a la humanidad, que murió en una cruz, que vivió y conoció nuestras miserias, pero que resucitó al tercer día y ha prometido ayudarnos y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si alguien que nos está viendo y nos está escuchando en este momento no ha tenido nunca un encuentro, una experiencia personal con ese Cristo, que es el que nos va a ayudar a estar firmes y constantes, sin temor, con paz, con seguridad, yo te invito a que en este momento, ahí donde tú estás, cierres tus ojos, inclines tu rostro en señal de respeto y de reverencia y le digas, Señor Jesús, te quiero pedir perdón desde lo más profundo de mi alma por no haberte seguido, por no haberte aceptado en mi vida. Pero yo quiero en este momento entregarte mi vida, Señor. Pero quiero en este momento entregarte mi vida. Yo quiero que entres en mi corazón y que me des fuerzas para seguirte todos los días de mi vida. Yo me rindo a ti, Señor. Confieso públicamente que Jesús es y será siempre mi Señor y mi Salvador.
que Jesús es y será Te lo siempre pido mi con Señor y toda mi mi Salvador. alma. Te En lo el pido nombre con de toda mi Jesús. alma. En el Amén. nombre de Jesús. Hazte con una Biblia Amén. lo antes posible. Busca una buena iglesia de sana doctrina donde se predique la verdad y no tonterías ni pérdida de tiempo. Conságrale tu vida al Señor Jesucristo, porque el tiempo se acorta y es mejor tenerlo a Él ahora que hay tiempo de prepararnos, que sea demasiado tarde. Aprovecha tu vida, aprovecha las oportunidades que el Señor te da, escudriña las Escrituras, no te dejes guiar por tonterías ni por emociones y sentimientos, sino única y exclusivamente por su palabra. Y podrás ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición todos los días de tu vida. Aleluya, aleluya. Y su nombre ya está escrito en el libro Amén. de la vida. Pastor, yo he sentido la presencia Aleluya. del Señor en este tiempo y sé que muchas personas están contentas. Me encantaría volver a tenerlo en un live y que hablemos de más temas. Pastor, hay un libro que usted va a publicar muy pronto. Cuéntenos un poquito de ese libro porque también habla de estos tiempos. Sí, es un libro que va a salir dentro de muy poquito. Se va a poder comprar por Amazon. Que va a llegar a tu casa perfectamente. Es un libro que se llama un libro de escatología. Es una forma fácil, práctica de orientarte sobre los acontecimientos finales, sobre el tema de las trompetas, las copas, la marca de la bestia, la gran tribulación, etcétera. Y va a salir dentro de unos días. Yo calculo que máximo la semana que viene ya está en imprenta. Y bueno, es un libro que va a venir muy bien porque hay mucha gente que dice es que yo no sé esto, aquello. Con este libro te puedo asegurar que vas a tener un conocimiento muy práctico para saber cómo comportarte y moverte en estos tiempos finales. Yo lo quiero, pastor. Y lo recomiendo y le pido a la gente que siga al pastor en sus redes sociales, en YouTube. Toda la información está aquí arriba en el post. Y continúe escudriñando la palabra, viendo los mensajes que en este tiempo son muy necesarios escuchar palabra, Amén. mi amado y mi querido. Oremos y vamos a orar por el pastor en el nombre de Jesús. Señor, toca al pastor Manolo allá donde está, su familia, sus hijas. Yo te pido por una protección especial, Señor. Manda ángeles que acampen a su alrededor, blinda su coche, cuida su hogar. Padre Santo, yo te doy gracias por esta oportunidad que nos has dado hoy y bendigo su vida, el ministerio y la iglesia allá en Gran Canaria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y a todos los que están conectados, pastor, envíe besos y saludos, que hay 1100 personas conectadas. Síganos en las redes, les amamos y estamos aprendiendo sin miedo, sino vamos direccionados y alineados a la palabra de Dios. Pastor Manolo, Dios me bendiga. Débora, ha sido un placer estar en tu programa. Que el Señor te use y te bendiga mucho. Saludos para Onésimo, tu esposo, y para toda la congregación. Dios bendiga a todos los hermanos que han estado con nosotros durante este tiempo. Bendiciones.